Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo Café Forestal. Es un placer poderos dar la bienvenida a este segundo Café Forestal de 2025, el número 129 desde que empezamos con esta iniciativa en 2020. Este Café Forestal lleva por título Proyecto Ecodosfor, mejora de la contribución del sector forestal a la lucha contra el cambio climático. El objetivo que tiene este café es dar a conocer el proyecto Ecodosfor, que surge con el propósito de mejorar la gestión de los sumideros de carbono forestales como solución tangible en la lucha contra el cambio climático. Y para ello, durante el proyecto se van a desarrollar e implementar un conjunto de herramientas y metodologías avanzadas que optimicen la capacidad de los bosques para obtener CO2 cumpliendo con las directrices europeas y nacionales. En este seminario se quiere dar a conocer los avances e hitos alcanzados cuando se cumple la mitad del periodo de ejecución del proyecto. Y además se quieren expresar, nosotros queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la asistencia de todos los espectadores que están viniendo y de manera muy especial pues a todos los ponentes que nos acompañan hoy, que son bastantes y la verdad es que se agradece el gran esfuerzo que todos ellos hacen por estar hoy aquí. Contaros un poco el funcionamiento de cómo va a ser esta tarde. Como tenemos algunos ponentes que no se van a poder quedar hasta el final, os cuento. Tanto Sergio de la Cruz como Marta Pardos se van a tener que ir un poquito antes de finalizar. Entonces, si tenéis alguna pregunta para ellos, irla poniendo en el botón de preguntas y respuestas para que os la puedan contar una vez finalicen sus exposiciones. Para el resto, pues como hemos ido haciendo siempre, irlas poniendo en el botón de preguntas y respuestas, que normalmente podéis encontrar en la parte de abajo del ordenador. O bueno, creo que también en muchos dispositivos ya también está en la parte de abajo, sino en los puntitos de arriba y demás. Bueno, cada uno que encuentre su logística y las vamos a ir acumulando para que las podamos hacer un debate en la parte final una vez terminen todos los ponentes de hacer sus exposiciones. También podréis levantar la mano y al final os podremos activar el micro y así podréis intervenir de viva voz. Y acordaros que el chat, pues bueno, si os queréis decir algo o tenéis algún problema técnico o lo que sea, pues nos lo podéis decir por allí. También quería poneros por el chat, luego os lo iré poniendo según avance la jornada, pues algunos enlaces que nos han facilitado los ponentes de esta tarde, pues sobre el proyecto, para por si queréis bichear. Nada más, contaros que la jornada está siendo grabada como viene siendo habitual. Vamos a lanzar la votación ya para que nos contéis la situación laboral y así los ponentes puedan tener un poquito una idea. Como siempre os pido, porfa, participar tanto en esto como en las encuestas que os lanzamos para que así todos podamos ser un poquito, y también haciendo preguntas, por supuestísimo, para que así el café forestal pues sea más beneficioso para todos. Vamos a dar unos segunditos para que la gente nos conteste. Veo que estáis bastante activos, se agradece. Y paso a compartir, aunque no habéis terminado todos de votar, ya directamente paso a compartir resultados. Y los resultados son los siguientes. Tenemos un abrumador 51% de empresa privada. Se ve que el tema interesa en ese rango. Le sigue un 16% de desempleados y empatados está la administración pública y la empresa pública con un 9%. También tenemos un 7% de profesional autónomo y no me quiero olvidar de nuestros jubilados, que siempre están allí al pie del cañón, y de los estudiantes que no quieren perderse estar al día de estas cositas que va teniendo el sector. En fin, no me quiero enrollar más, así que vamos a empezar
por la Asociación de Foro de Bosques y Cambio Climático. En representación de ella está Sergio de la Cruz, que es ingeniero de montes. Su trayectoria profesional se desarrolla en diversos campos, incluyendo el ámbito forestal, la contratación pública, la consultoría ambiental y la sostenibilidad empresarial. Desde 2016 es director técnico del Foro de Bosques y Cambio Climático. Así que, Sergio, no me lío. Cuando quieras, comparte presentación y empezamos. Pues perfecto, muchas gracias. Realmente no tengo presentación porque mi intervención va a ser muy corta, ¿no? Eh, Como responsable un poco de la asociación, de nuestra asociación Foro de Bosques y Cambio Climático, bueno, pues agradeceros al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales que hayáis invitado a todo el equipo del proyecto Ecodosfor, que está trabajando arduamente en el desarrollo de estas metodologías que por otro lado tanto estábamos buscando y creemos que, que necesitamos y nada, y explicar brevemente lo que es el foro para los que no lo conozcáis. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro originada en 2006. El año que viene haremos ya 20 años, y originalmente fueron 9 entidades muy ligadas al sector forestal las que fundaron esta asociación, y con el paso del tiempo vamos viendo la incorporación de una nueva tipología de entidades, lo que da muestras un poco del interés que hay en este ámbito, ¿no? Algunas ligadas al ámbito forestal y empresas que están haciendo proyectos de absorción, y quiero citarlas expresamente porque es importante para ellos y para nosotros, y creo que para todos, ¿no? Nuevas entidades que se han asociado recientemente son Grupo Silvestris, Land Life, Grupo GESForma, Air CO2 y Carbon to Nature. Son entidades que están llevando a cabo proyectos de absorción en España. Y también tenemos nuevas entidades no tan ligadas al sector forestal, aunque evidentemente hay puntos en común. Y pues algunas de estas son la Fundación Gómez Pintado, ligada al sector de la edificación, Bosques y Movilidad, ligada al sector transportes, y Wellworth Invest del ámbito financiero. Nuestro objetivo es apoyar y dinamizar acciones relacionadas con la función mitigadora de los bosques, también su necesaria adaptación, porque como sabéis, mitigación y adaptación son dos caras de una misma moneda en cuanto a los stocks de carbono, bueno, pues lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Estamos especialmente contentos en haber podido formar este equipo y lanzar el proyecto Ecodosfor con la financiación de la Fundación Biodiversidad, porque es un objetivo que veníamos buscando desde hace algún tiempo, ¿no? La validación de la generación de créditos de carbono basados en la gestión forestal, que como sabéis hasta el momento están más centrados en proyectos de absorción. Y bueno, aunque el Real Decreto de huella de carbono no limita realmente qué tipos de proyectos pueden tenerse en cuenta, la realidad es que son los proyectos de repoblaciones los que están generando actualmente esos créditos. Y nos parece bien, nos parece fenomenal, pero creemos que los bosques pueden dar mucho más de sí. No somos pioneros del todo en el desarrollo de estas metodologías, porque si algunos lo sabréis ya, en la región de Murcia lideró hace unos años el proyecto Life Forest CO2 para dos sistemas forestales ligados al pino carrasco y al Pinus pinaster. Y lo que queremos ahora es pues, seguir aumentando esas metodologías en otros sistemas y de una forma más fiable, de manera que la administración pues también y la Oficina Española de Cambio Climático pues nos dé su visto bueno y se puedan implementar y, como digo, empezar a generar créditos de carbono por gestión forestal. Así que por mi parte nada más, agradeceros a todos vuestra presencia, deciros que somos una asociación abierta, creemos que cuantas más entidades, cuantas más acciones se lleven a cabo en este ámbito, pues creo que es mejor para todos, y creo que es un momento clave demostrar fortaleza y unidad en este ámbito, y que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Podéis consultar nuestra página web, que ahora os lo voy a poner aprovechando el chat a todos, y que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Así que muchas gracias también al equipo, que no he tenido oportunidad
de dárselas expresamente y nada, ya por ellos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Sergio. Vamos a continuar con Irene, que va a hacer una presentación del proyecto Ecodosfor. Irene Bosco Asenjo es graduada en Ciencias Ambientales, realiza su tesis doctoral en Conservación y Uso Sostenible de Sistemas Forestales en el Instituto Universitario de Investigación de Gestión Forestal Sostenible, IUFOR. Y desde 2024 trabaja como técnica de Foro de Bosques y Cambio Climático en el proyecto Ecodosfor. Y nada, como os decía, desarrolla su puesto de técnica en este proyecto. Pues nada, Irene, cuando quieras, eh, todo tuyo. Puedes compartir. Muchas gracias. Voy a compartiros la pantalla. Vale, espero que se esté viendo. Todo perfecto. Vale, fenomenal. Bueno, pues nada, yo voy a hacer una presentación general y breve del proyecto para luego dar paso a que mis compañeros del proyecto expliquen más en lo que estamos trabajando y los avances que estamos alcanzando hasta ahora. El proyecto Ecodosfor, mejora de la contribución del sector forestal a la lucha contra el cambio climático, es un proyecto de fomento de la bioeconomía forestal con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del MITECO en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. En este proyecto, en el consorcio somos 6 socios, el Foro de Bosques y Cambio Climático es el coordinador y trabajamos en colaboración con 2 centros de innovación, CSFOR y CETEMAS, un centro de investigación, el INIA y CIFOR, y 2 universidades públicas, la Universidad de Salamanca con el grupo Usalvisite y la Universidad de Valladolid con el grupo Ubacambium. Vale, para que tengáis una panorámica del proyecto, bueno, pues como os he dicho, somos 6 socios realizando 11 acciones de trabajo en un total de 24 meses del proyecto que comenzó hace aproximadamente un año y finaliza a finales de este 2025, por lo que ahora mismo estamos en el ecuador de ejecución del proyecto y contamos con una financiación de 1,5 millones de euros. ¿En qué contexto surge el Ecodosfor? Bueno, pues lo ha anticipado un poco Sergio. Tenemos que hablar del papel mitigador del cambio climático que tienen los bosques y lo importante que es ahora mismo para conseguir alcanzar esos objetivos que nos hemos marcado de reducción de emisiones y alcanzar la neutralidad climática. En esto, España y a través de la Oficina Española de Cambio Climático ha sido pionera en el desarrollo de un sistema voluntario de registro de huella de carbono, de proyectos de absorción y de un programa de reducción de emisiones, el proyecto Clima, y vemos cómo estos esfuerzos continúan y recientemente se ha publicado el reglamento que pone marco a la certificación de absorciones de carbono que está vigente desde diciembre de 2024. En la mayoría de mercados de carbono, los estándares contemplan pues acciones de forestación y de deforestación evitada, pero no, sin embargo, no contemplan iniciativas de gestión forestal mejorada. Y según el IPCC, pues la gestión forestal mejorada es capaz de aumentar la cantidad de carbono absorbida y almacenada en los bosques, a la vez que conserva la biodiversidad y mejora los servicios ecosistémicos y fomenta un poco que aparezcan oportunidades laborales en entornos rurales. Y este es en el contexto en el que aparece el Ecodosfor, en el que pretendemos contribuir desde el sector forestal a la lucha contra el cambio climático a través de la mejora de la gestión de los sumideros de carbono forestales, a la par que bueno, pues se crean oportunidades de inversión privada y esto dinamiza un poco la economía rural en zonas afectadas por procesos de despoblación y abandono. Y para esto pues es necesario implementar nuevos proyectos de absorción, ampliando y mejorando los proyectos de forestación, pero también incorporando los relativos a la gestión forestal mejorada. Y para la consecución de estos objetivos, pues nos planteamos una serie de acciones, unas acciones que se centran en el desarrollo y la implementación de metodologías de gestión forestal mejorada y sus correspondientes herramientas de cálculo, que además incluyen indicadores de biodiversidad, de adaptación al cambio climático y de funcionalidad ecológica de las masas forestales.
acciones también para evaluar la adaptación al cambio climático de los proyectos de absorción y para el desarrollo de una plataforma de gestión integral de proyectos de absorción, desde la inscripción, pasando por el monitoreo y hasta la validación final de los créditos. Todo esto adaptándonos a las normativas nacionales y europeas y facilitando el acceso así a los mercados de carbono y promoviendo que se lleven a cabo prácticas forestales sostenibles en el territorio. Y los resultados que ya estamos viendo y consiguiendo en el ECODESFOR y que vamos a seguir así durante este año de proyecto que nos queda, los podemos agrupar en 3 bloques. Uno de metodologías de herramientas, en el que estamos desarrollando 3 metodologías diferentes de proyectos de gestión forestal mejorada, 3 nuevas herramientas de cálculo para estos proyectos, una nueva calculadora nacional de carbono para proyectos de forestación que mejore los cálculos ex ante y ex post y que además incluye ese monitoreo de la biodiversidad y la funcionalidad ecológica, mapas de idoneidad potencial bajo 3 escenarios de emisiones climáticas distintas y una metodología de evaluación de adaptación al cambio climático de los proyectos de absorción. Estas acciones las están llevando a cabo CETEMAS, CESIFOR, LINEA y la UBA. También se van a desarrollar proyectos piloto en zonas forestales de Asturias y Castilla y León para validar estas herramientas y estas metodologías que están surgiendo en el proyecto y así evaluar la eficacia en aumentar la capacidad de carbono y la conservación de la biodiversidad mediante estas prácticas y así poder ajustar y optimizar de cara al futuro uso a mayor escala. Estos proyectos piloto los desarrollan CESIFOR y CETEMAS y por último en digitalización también tenemos unos cuantos resultados, una nueva plataforma digital para el comercio y registro de proyectos de gestión forestal mejorada, un sistema de gestión del registro de proyectos de absorción y un sistema de trazabilidad de créditos de carbono forestales que está siendo desarrollado por la USAL y por CESIFOR. Y nada, solo daros las gracias por estar atendiendo a este seminario. Espero que disfrutéis de todo lo que estamos haciendo y que os van a contar ahora mis compañeros. Pues nada, muchísimas gracias, Irene, por tu intervención. Ahora como decía, vamos a empezar a hablar ya vamos a desglosar el proyecto y vamos a empezar con la metodología, en este caso de la mano de CETEMAS y de 3 ponentes. En este caso os las voy a presentar a las 3 de golpe, ¿vale? Y ya ellas se van a ir repartiendo el trabajo. Empezamos por Marta González García, que es ingeniera técnica forestal y doctora ingeniera agrónoma. Trabaja desde 2009 en la Fundación CETEMAS y sus líneas de trabajo e investigación se centran en temas de gestión forestal y silvicultura, modernización y mejora de la producción forestal. Y el puesto que desarrolla es investigadora en el área de producción forestal sostenible de esta fundación. Por otro lado, también vamos a tener a Celia Martínez Alonso, que es doctora en ciencias biológicas, desarrolló su vida, su actividad, perdón, investigadora desarrolla su vida investigadora desde 2009 en el Centro de Tecnología Forestal de la Madera, la Fundación CETEMAS, y en estas líneas de trabajo e investigación trabaja en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático y a la sostenibilidad ambiental en el sector forestal y desarrolla el puesto de responsable de área de sostenibilidad ambiental en esta fundación. Y por último, presentaros a María Sosa Llopis, que es ingeniera de montes y ha desarrollado su carrera en el campo de la planificación y gestión forestal, así como en la huella de carbono. Y en los últimos 7 años se ha centrado en el ámbito de los proyectos forestales de carbono, tanto en su desarrollo como en su validación y verificación. Y desarrolla el puesto de especialista en proyectos de carbono, auditorías FSC y de proyectos de carbono en Preferred and Nature. Y sin más, no me entretengo, chicas, ya estáis compartiendo, se ve perfecto, cuando queráis. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por las presentaciones. Como indicaron, soy Marta González y trabajo en Fundación CETEMAS. Para los que no nos conozcáis, somos el Centro Tecnológico y Forestal de la Madera y trabajamos desde 2009 en Asturias.
Realizamos distintas actividades y proyectos I+D+I en relación con la cadena de valor desde el monte a la industria. En esta parte de la presentación nos vamos a centrar en las metodologías de gestión forestal mejorada que estamos desarrollando dentro de la acción A1 en colaboración con Preferred by Nature. Hemos estructurado la presentación en 3 partes. En la primera vamos a ver una breve introducción sobre este tipo de metodologías de gestión forestal mejorada para proyectos de carbono. A continuación, Celia Martínez de CETEMAS va a poner el marco teórico a la metodología de gestión forestal mejorada por prolongación de turnos, que es una de las que estamos desarrollando. Y finalmente, María Sosa va a explicar los cálculos de cuantificación de las absorciones de carbono para esta metodología. Empezamos un poco introduciendo el tema. Como ya indicó Irene, tanto todas las personas que formamos parte del proyecto Eco2For como todos los que estamos hoy en este café forestal conocemos la importancia que tiene en la actualidad el concepto de gestión forestal. Es un concepto clave y es necesario pues, equilibrar el uso de los recursos frente a la conservación del medio ambiente. Realizarla pues, tiene multitud de ventajas, como el mantenimiento de la salud en los bosques, de la biodiversidad, prevención de incendios y uno de los objetivos principales del proyecto, que es la adaptación al cambio climático. Por ello, dentro del proyecto, por la importancia que tiene, queríamos considerar la gestión forestal mejorada dentro de los proyectos forestales de absorción de carbono. Lo primero que hicimos fue un análisis de todos los estándares y una revisión de las metodologías disponibles a nivel internacional y también nacional en distintos países, como es el caso de Francia. En la diapositiva podemos ver los principales estándares en temas de proyectos forestales de carbono y dentro de ellos destaca el estándar BSC de Verra, que es el sistema de certificación de créditos de carbono más utilizado actualmente en el mundo y el que más proyectos tiene. Dentro de todos estos estándares existen muy pocas metodologías que consideren la gestión forestal mejorada. Verra tiene 4 metodologías de las 7 que tiene desarrolladas. Por otra parte, el ACR americano tiene 3 de las 5 y si nos vamos a escala más nacional, el Basque Carbon de Francia tiene una metodología de las 3 que tiene desarrolladas y está centrada en la gestión de frondosas orientada a la conversión de monte bajo. Por ello, vemos muy importante hacer hincapié en este tipo de metodologías. A partir de este estudio profundo, seleccionamos 3 tipologías de proyectos como un primer paso de las que consideramos más adecuadas para trabajar con la mano de la Oficina Española de Cambio Climático y que pudieran a corto o medio plazo formar parte del registro español a nivel nacional. Las metodologías que seleccionamos finalmente fueron las siguientes. En primer lugar, tenemos la metodología de proyectos de gestión forestal mejorada por prolongación de turnos, que es una de las que hemos estado trabajando y es la que vamos a presentar hoy un poco más en profundidad en este café forestal. Esta metodología cuantifica la reducción de las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero generadas en masas gestionadas por el alargamiento de turno de las masas forestales. Este alargamiento se traduce en que hay una mayor edad en los árboles y por lo tanto un mayor tamaño y en consecuencia pues aumenta la biomasa y el carbono. En la gestión forestal tradicional, los turnos vienen definidos fundamentalmente pues, por la productividad y la demanda del mercado de los productos forestales maderables. Sin embargo, en esta metodología se tienen en cuenta otros criterios relacionados con el almacenamiento de carbono y también consideramos indicadores de biodiversidad. La segunda metodología de gestión forestal mejorada
es por conversión de zonas de aprovechamiento forestal a zonas de conservación. En este caso implica un cambio de objetivo. La masa que iba a ser aprovechada en un turno determinado ya pasa a un objetivo diferente, el de conservación o protección, donde ya no va a haber esa corta final. Esto va a contribuir al incremento de las existencias a largo plazo y, por lo tanto, el aumento de esa biomasa y de carbono. En este tipo de proyectos se permiten cortas planificadas, pero siempre con un objetivo de mejora de la masa, cortas de saneamiento, de policía, que tengan una baja intensidad y estén orientadas a el cuidado y el mantenimiento de este tipo de masas forestales. Y por último, tenemos la metodología de proyectos de gestión forestal mejorada por mejora de la productividad. Esta está orientada a cuantificar las absorciones de gases de efecto invernadero generadas por prácticas de gestión forestal en masas, en sistemas forestales que tienen densidades defectivas, arbolado envejecido, poco vigoroso, o hay estancamiento del crecimiento. Como por ejemplo podemos poner pues, dehesas no regeneradas o pinares mediterráneos con decaimiento y espesuras defectivas. Se propone la realización de plantaciones que permitan la redensificación de la masa y enriquecerla, y por lo tanto alcancen una espesura completa, y por tanto la biomasa forestal en estos sistemas puede crecer y llegar a una mayor capacidad de fijación de CO2, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Simplemente para acabar, destacar que estas metodologías que estamos desarrollando son metodologías vivas que, aunque estamos ya elaborando algunos borradores, no están todavía cerradas, están previsto que se hagan cambios y que sigan desarrollándose para mejorarse hasta alcanzar su versión final. Y a continuación cedo la palabra a Celia Martínez, que va a hablar de la primera metodología que cité, que es la metodología de proyectos por prolongación de turnos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Marta y por la introducción. Y la idea es presentaros, como ha comentado Marta, un poco en detalle una de las metodologías en las que estamos trabajando desde el proyecto Ecodosfor, en este caso la metodología por prolongación de turnos. Ahora mismo, como comentaba Marta, pues ya es una metodología que ya tenemos un borrador. Además, estamos trabajando, que también lo ha comentado Irene en la presentación del proyecto, en sintonía y bastante coordinados con la Oficina Española de Cambio Climático, porque el objetivo final es que estas metodologías puedan estar disponibles en el registro del Ministerio para que puedan incorporarse en nuevos proyectos de gestión forestal mejorada en los proyectos de absorción forestales de carbono. Entonces, bueno, esta metodología sigue digamos, el índice de la metodología tiene como unas partes que son, digamos, estándar a todas las metodologías. En primer lugar, bueno, pues hay una introducción y una justificación de la propia metodología. Se identifican cuáles son las fuentes de emisión que se van a considerar dentro de la metodología. Hay una parte de descripción y de acrónimos para poder identificar todos aquellos conceptos que se incorporan en el documento. Una parte clave que es cuál es el alcance y las condiciones de aplicabilidad, es decir, toda metodología tiene unas condiciones de aplicabilidad que tienen que estar bien identificadas porque nos sirven para cualquier actividad. Y bueno, asimismo también hay que establecer unos límites del proyecto, ya sean límites temporales, geográficos. Tiene una parte donde se identifican cuáles son las fuentes y los reservorios que se van a considerar dentro de la metodología. Un aspecto súper importante y clave que es la definición de línea base, cómo se define la línea base, y ahora hablaremos un poquito más de ella, y el concepto de adicionalidad, que bueno, para los que estéis familiarizados con los proyectos forestales de carbono, es un aspecto muy importante. Quizás en algunos de los registros
que hay en algunos países o a nivel nacional, por ejemplo, en el caso del Ministerio, el tema de la adicionalidad no está contemplado, pero esta metodología, o sea, trata de ser lo más amplia posible para poder tener en cuenta todos estos aspectos. Y por último, tiene toda una parte de cuantificación que también nos vamos a exponer con un poco más de detalle, de cómo se hace la cuantificación de las emisiones, las reducciones y las absorciones de gases de efecto invernadero. Una parte enfocada a lo que es el monitoreo, cómo se hace el monitoreo de estos proyectos. Y por último, una parte dedicada a ejemplos de cuantificación, de reducción y absorciones, en las que se pueden poner en práctica pues, todas las ecuaciones que se consideran en la metodología a modo de ejemplo para poder entender un poco más la dinámica de la metodología. Entonces, Marta, si puedes... Vale, como comentaba, uno de los aspectos importantes es el alcance y cuáles son las condiciones de aplicabilidad que va a tener la metodología. Es decir, yo tengo un proyecto de gestión forestal y quiero saber si esta metodología puede ser aplicable. Bueno, pues la metodología se va a poder aplicar bajo las siguientes condiciones. En primer lugar, tiene que existir un aprovechamiento de madera en la línea base, que la línea base es la actividad que va a pasar en el área donde yo quiero desarrollar mi proyecto, pero sin que desarrolle mi proyecto. Es decir, tiene que existir un turno definido de corta y tiene que haber un instrumento de gestión forestal que me defina qué gestión se va a hacer y cuál es el turno de corta que está establecido. Además, la actividad del proyecto que se propone de gestión forestal mejorada tiene que implicar un aprovechamiento de madera que tenga un turno de corta superior al de la línea base que esté establecido. Y además, estos proyectos tienen que implicar que el proyecto que vamos a desarrollar tenga o mejore las condiciones tanto socioeconómicas como los servicios ecosistémicos. Es decir, tiene que haber una mejora respecto a la línea base. Además, en esta metodología, ¿cuáles son las fuentes, los reservorios y las fugas que se consideran? Bueno, en primer lugar, consideramos que la madera muerta de la línea base se reduce o va a crecer menos que la madera muerta que haya en el escenario del proyecto. ¿Vale? Esto es una asunción que tiene que cumplirse. También, por otro lado, si nos fijamos en cuanto a los productos de madera, estos tienen que producirse de una manera igual o superior en el proyecto que en la línea base. La perturbación del suelo en el escenario del proyecto tiene que ser menor o igual que en la línea base. Y no va a haber un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero o reducción de las existencias de carbono fuera del área del proyecto debidas a la actividad del proyecto. Entonces, si se cumplen todas estas condiciones, podremos aplicar esta metodología. ¿Qué reservorios vamos a considerar o considera esta metodología? Bueno, pues esta contempla la cuantificación de la biomasa aérea y subterránea. Esta metodología no contempla la cuantificación de la hojarasca o del carbono orgánico del suelo, porque considera que los cambios en las existencias de carbono, tanto de hojarasca como de suelo, debidas a la actividad del proyecto, se consideran insignificantes y de esta manera no se van a considerar en la metodología. Para el caso de la madera muerta y de los productos de madera, se establece que puede ser una cuantificación opcional. En el caso de la madera muerta, se espera que la madera muerta crezca más o reduzca menos debido a la actividad del proyecto y queda a opción del proponente del proyecto considerarla o no. Y en el caso de los productos de madera, se espera que el carbono almacenado en los productos de madera sea mayor en el escenario de proyecto en comparación con la línea base y bueno, si el proponente del proyecto considera que quiere cuantificarlos, es posible, pero no es obligatorio. En ambos casos, en ambos reservorios, tanto la madera muerta como los productos de madera,
esta metodología propone una metodología de cálculo por si se quiere utilizar. En cuanto a las fuentes de emisión, en realidad vamos a hablar, o fuentes que podrían estar consideradas, sería la quema de biomasa o el uso de fertilizantes. En ambos casos se considera que en el caso de la que no se van a considerar porque la quema de biomasa en el escenario del proyecto no se permite, por lo tanto no se considera que hay emisiones en este sentido, y el uso de fertilizantes en el escenario del proyecto se considera que es igual o menor que el uso de fertilizantes en la línea base. Por lo tanto, tampoco se van a cuantificar. Una vez que tenemos en cuenta cuáles son los reservorios, cuáles son las fuentes de emisión que vamos a considerar dentro de la metodología, hay dos aspectos claves que, como comentaba al principio, que son la línea base y la adicionalidad. Como decía, es muy importante definir en estos proyectos, sobre todo los proyectos o sea, en todos los proyectos, pero los proyectos de gestión forestal mejorada todavía más, cuál es la línea base de nuestro proyecto. Y debemos identificarla. ¿Cómo la identificamos? Bueno, pues tenemos que definir cuáles son las prácticas comunes que se desarrollan en el área donde yo voy a desarrollar mi proyecto, pero sin no desarrollarse mi proyecto. Entonces, estas prácticas comunes, pues tengo que definir cuál es el turno de cota, cuáles son los métodos de aprovechamiento, cuáles son las especies que voy a considerar, y si la línea base es distinta al escenario de proyecto, podré desarrollar mi proyecto, y si no es igual, pues entonces esta metodología no la podría aplicar, ¿vale? Entonces, es muy importante definir qué es lo que está pasando en la línea base. Y por otro lado, también muy importante es el tema de la adicionalidad. El proyecto tiene que generar unas absorciones de gases de efecto invernadero adicionales a lo que pasaría sin mi actividad humana, o sea, sin mi actividad de proyecto. Entonces, para eso, ¿cómo lo demuestro? Bueno, pues de forma simplificada, esta metodología da una serie de pautas o 3 puntos para que se pueda demostrar esa adicionalidad. En primer lugar, tenemos que demostrar que el proyecto va más allá de lo que son las obligaciones legales o las prácticas actuales que se dan en el área donde yo quiero desarrollar mi proyecto, ¿vale? Además, también tenemos que desarrollar que el proyecto no cuenta con una financiación pública no vinculada al carbono para poder desarrollar el 100% de mi actividad. Es decir, que no tiene financiación total para poder desarrollar esta actividad que estoy proponiendo que no esté vinculada al carbono. Y por último, la actividad del proyecto, tenemos que demostrar que la actividad del proyecto no se habría llevado a cabo de todos modos debido al menos a una de las siguientes barreras que propone la metodología, ya sea por una barrera financiera, donde el proyecto debe demostrar que no cuenta con financiación suficiente para la implementación del proyecto de carbono. También puede ser por una barrera tecnológica, es decir, que el proyecto debe demostrar que no cuenta con una infraestructura para la implementación de la tecnología. O, por último, también podría ser por una barrera relacionada con la tradición común. Es decir, el proyecto debe demostrar que va más allá de los conocimientos que se tienen tradicionales o la falta de ellos, o leyes o costumbres y las condiciones de mercado o prácticas comunes que se estén desarrollando en el área donde queremos desarrollar el proyecto. Entonces, esta sería de forma, digamos, resumida, cómo podemos definir nuestra línea base, que básicamente es definiendo esas prácticas comunes que se desarrollan en el área donde nosotros queremos desarrollar nuestro proyecto, y cómo podemos demostrar la adicionalidad. Y con esto, bueno, la metodología, la siguiente parte sería toda la parte de cómo vamos a cuantificar el carbono y las absorciones, que os doy la palabra a mi compañera María de Prepare by Nature, que nos va a explicar esta parte. Gracias, Celia. Bueno, pues continúo con la presentación y voy a exponer cómo hemos considerado la cuantificación de las absorciones dentro de la metodología. Aquí hemos querido poner una gráfica que no es específica de esta metodología, pero representa cómo, de forma general, cómo se tienen en cuenta la cuantificación de absorciones dentro del mercado voluntario de carbono.
Entonces, bueno, pues tenemos una gráfica que enfrenta las absorciones o toneladas de CO2 equivalente frente al tiempo, en la que tenemos tres líneas. Una línea roja que representa la línea base, es decir, pues lo que está pasando ahora mismo en nuestro sistema forestal o en el proyecto en la zona de proyecto donde todavía no hemos implementado el proyecto, que tiene unas absorciones. Si la línea verde representaría el escenario de proyecto, que sería pues, cómo aumentan esas absorciones con respecto a la línea base, si yo implemento esas prácticas que van a suponer mi proyecto. Y una línea azul que representa las fugas, que quiere decir esas emisiones que son derivadas de un desplazamiento de la actividad causadas porque yo estoy implementando ese proyecto. Entonces, en la contabilidad, como veis, se tiene en cuenta pues, esa flecha verde a la que aparece a la derecha, que serían las absorciones totales en el escenario de proyecto, porque yo estoy implementando mi actividad, a la que habría que restar la flecha roja, que representa las absorciones que ya pasarían en mi línea base, aunque yo no implementara el proyecto, y la flecha azul, que representan esas emisiones derivadas de las fugas. Con lo cual yo me podría contabilizar un total de absorciones, que al final serían mis créditos de carbono, que sería esa flecha negra que queda de hacer esa cuenta. Entonces, bueno, ya aplicando a la metodología de prolongación de turnos, tenemos la ecuación de abajo, que es la que hemos considerado. El incremento de las absorciones en un tiempo t va a ser igual al incremento de las absorciones en el escenario de proyecto, menos el incremento de las absorciones en la línea base y menos las emisiones por las fugas. En este caso, como lo que estamos haciendo es pasar de un sistema forestal gestionado en la línea base a un sistema forestal gestionado en el escenario de proyecto, donde en ambos hay cortas, se entiende que no va a haber desplazamiento de la actividad y por tanto se considera que las fugas en este caso van a ser cero. Y ahora vamos a ver cada uno de los dos escenarios de proyecto y línea base. En el escenario de proyecto y dadas las condiciones de aplicabilidad de esta metodología, vamos a contar con tres reservorios: el reservorio de carbono almacenado en el árbol, el reservorio de carbono almacenado en la madera muerta y el reservorio de carbono de los productos de la madera. Como ha comentado Celia, los reservorios de madera muerta y productos de la madera son opcionales, y esto quiere decir que bajo un enfoque conservador el proponente de proyecto no lo incluiría en su contabilidad, pero la metodología ofrece un método de cálculo por si quisiera introducirlo. Entonces, vamos a ver cada uno de los tres. El carbono almacenado en el árbol sería estimado a partir de la biomasa aérea más la biomasa subterránea que tiene esa masa forestal, ¿no? Entonces, los cálculos ex ante se calcularían haciendo una proyección de del carbono que se generaría por ese crecimiento de la masa a partir del modelo de crecimiento en el que ya he alargado el turno, en el que ya he implementado mi actividad de proyecto, que es ese alargamiento de turno. Y utilizo, como existencias iniciales, utilizo un inventario forestal que tengo, porque tengo un instrumento de gestión forestal que no es mayor, no tiene una antigüedad mayor de 10 años. Hago crecer la masa al momento en el que estoy actual y calculo las absorciones y las proyecto a lo largo de toda la vida del proyecto. Y eso serían las absorciones ex ante. Las absorciones ex post, que serían ya las reales que me generarían los créditos de carbono, las voy a hacer con un inventario de existencias real en mi masa forestal en el momento en el que hago el cálculo. Pues pasados 7 años, 5, los que sean, desde el momento en el que he iniciado la actividad de proyecto. Y una vez que tengo la biomasa aérea, puedo calcular la biomasa subterránea con una proporción de la biomasa aérea en función de la especie forestal que tengan en mi proyecto. El reservorio de madera muerta se va a calcular con una proporción de la biomasa, si es ex ante sobre la biomasa ex ante, si es ex post sobre la biomasa ex post, que hemos propuesto un 8% por defecto, bueno, en función de una serie de referencias que hacemos en la metodología. También en la metodología se da la posibilidad de utilizar una herramienta de cálculo que ofrece el mecanismo de desarrollo limpio si se quiere ir más allá y no utilizar este valor por defecto. Y en el caso de los productos de la madera, se van a estimar esas absorciones de carbono a partir de la biomasa extraída y después aprovechada, quitando un porcentaje de pérdidas y clasificando esa madera aprovechada en productos que se clasifican en tres tipos, en función del destino de la madera, ¿no? Productos de vida larga son aquellos productos que tienen una vida útil mayor de 100 años y se considera
que tienen que el carbono almacenado es permanente y por tanto me contabilizo el 100% del carbono. Por ejemplo, si la madera de mi sistema forestal va a vigas, pues me contabilizo el 100%. Los productos de vida media son aquellos productos que tienen una vida útil entre 3 y 100 años, por ejemplo, muebles, y que se considera que va a haber un decaimiento de la madera y que va a haber unas pérdidas a razón de un 20avo por año durante los siguientes 20 años después de la corta. Por lo tanto, va a haber ahí una proporción que no me contabilizo. Y los productos de vida corta serían aquellos productos que tienen una vida útil menor de 3 años y se considera, vamos, que se considera que no almacenan carbono porque va a terminar emitido a la atmósfera. Por lo tanto, aquella proporción de productos que van a productos de vida corta no se contabilizarían dentro de la metodología. Esto sería el carbono almacenado en el escenario de proyecto. Y ahora vamos a ver el carbono almacenado en la línea base. Si he contabilizado el reservorio de madera muerta y de productos de la madera en el escenario de proyecto, también lo contabilizo en la línea base porque tengo que compararlo. En este caso, las metodologías que se ofrecen para calcularlo son las mismas que en el escenario de proyecto, pero en este caso los cálculos ex ante y los cálculos ex post para la línea base son iguales porque siempre es una proyección y se utilizan los modelos de crecimiento de mi modelo de gestión, de mi plan de gestión que no voy a ejecutar, o sea, ese que quiero cambiar, ¿no? El turno anterior, esas cortas que están planificadas con ese turno anterior. Para las existencias voy a utilizar las mismas que son de ese instrumento de gestión que tengo para mi sistema forestal, con ese inventario que también he utilizado para el escenario de proyecto. La biomasa subterránea se calcularía de la misma forma, con una proporción sobre esa biomasa aérea que he calculado para la línea base. Y para la madera muerta y los productos de la madera sería lo mismo, estimar ese porcentaje de madera muerta sobre la biomasa que he calculado y estimar esa proporción de vida corta, vida media y vida larga de productos de la madera que, en teoría, si yo no hubiese ejecutado el proyecto, irían a esos destinos. Y ya tendría también mis absorciones en la línea base. Por último, hemos querido meter un ejemplo para que se vea de forma más gráfica lo que supone el cambio de las absorciones en un proyecto de este tipo de alargamiento de turno, en el que vemos que en la gráfica de la izquierda sería la línea base, en el que tengo un sistema forestal que estoy cortando con un turno de 20 años durante 60 años. Y en la gráfica de la derecha sería lo que es el escenario del proyecto, donde hemos alargado el turno a 30 años durante la misma cantidad de años, durante 60 años. Y vemos que el promedio de las absorciones a largo plazo, que es ese promedio de absorciones entre pérdidas y ganancias, que es esa media de absorciones que yo tengo a lo largo de toda mi vida de proyecto, ha aumentado con respecto a la línea base. Y es esa diferencia entre el escenario de proyecto y la línea base, es esa diferencia lo que nos podemos contabilizar y con lo que podemos generar los créditos de carbono. Este es uno de los, este es el caso más sencillo dentro del alargamiento del turno porque estamos cortando la masa a matarrasa y luego está volviendo a crecer. Entonces, este es el caso más sencillo, pero la metodología la hemos diseñado para que sea aplicable a otros tipos de modelos selvícolas, como bueno, pues claras, clareos o aclareo sucesivo uniforme y otros tipos de tratamientos. Y muchas gracias por haber escuchado. Pues muchísimas gracias a las tres por vuestra exposición. Ha estado estupenda. Nada, vamos a seguir porque el ritmo es frenético y sois un montón. Y vamos a continuar con el siguiente bloque que trata sobre herramientas de estimación de carbono y criterios e indicadores para la evaluación de mejora de la biodiversidad que corre a cuenta de Linía. Y vamos a presentar a dos ponentes. Empezamos por Rafael Calama Sainz, que es doctor ingeniero de montes y desarrolla su actividad investigadora desde 2006 en el Instituto de Ciencias Forestales y actualmente es coordinador del Grupo de Dinámica, Modelización y Gestión Forestal, profesor investigador de modelización forestal en la UBA y editor asociado de Forest Systems y de Silva Fénica. Tiene el puesto que desarrolla ahora mismo de científico titular del ICIFOR.
Y por otro lado va a participar Marta Pardos Mínguez, que es una de las ponentes que va a tenerse aquí rápidamente, así que si os surge alguna pregunta, os ruego que la pongáis rápido en el botón de preguntas y respuestas para lanzársela antes de que se vaya, ¿vale? Y ella es doctora en Ingeniería de Montes y desarrolla su actividad investigadora desde 1999 y en el Instituto de Ciencias Forestales, como os decía. En la línea de dinámica, procesos, procesos funcionales y silvicultura de los sistemas forestales eh, ante el cambio global, y es editora jefa de Forest Systems, editora asociada de European Journal of Forest Research y Forest, secretaria de la SECF, y es investigadora responsable del herbario Maya. Y además, pues como os decía, desarrolla el puesto de científica titular en ICIFOR. Así que, chicos, cuando queráis podéis compartir y podéis empezar vuestra exposición. Vale, pues buenas tardes. Voy a empezar. No sé si veis la pantalla. Sí, Vale, perfecto. muy bien. Pues voy a intentar ¿no? ser lo más breve posible. Bueno, pues lo primero agradecer la invitación. Y bueno, nosotros, tanto Marta como yo, venimos en nombre del Instituto de Ciencias Forestales, que participamos dentro del proyecto en 3 actuaciones concretas, la 2, la 3 y la 4, aunque colaboramos en otras. Y dentro de la 2 es donde vamos a desarrollar estas herramientas de gestión forestal mejorada, herramientas para el cálculo de la gestión forestal mejorada. Nuestro trabajo en esta actuación está totalmente ligado a lo que han contado Marta, María y Celia anteriormente, porque nosotros en concreto lo que tenemos que hacer es cuantificar para las distintas especies el impacto real de esta, bueno, o el impacto esperado de estos proyectos de gestión forestal mejorada. En el caso de la ponencia que voy a dar hoy, se va a centrar en lo que han comentado también mis compañeras de CT+ y de Preferred by Nature, en bueno, pues, qué herramientas podemos desarrollar para calcular esos incrementos de biomasa o esos cambios de biomasa en los stocks de carbono asociados al alargamiento del turno. El compromiso que tenemos dentro de esta actuación es intentar desarrollarlos para 15 especies forestales o 15 formaciones forestales. Ahí las veis, las principales que puedan tener o estar sometidas a un plan de gestión dentro de lo que sería el ámbito o el sector forestal español, con un interés en aprovechamiento maderero. Y a las 15 iniciales, bueno, pues hemos ido añadiendo a medida que vamos trabajando, pues algunas extras, como es el caso del abedul o la pseudosuga. Realmente nosotros al plantear este proyecto lo que tuvimos que ver era, ¿qué hacemos? Nos volvemos locos y volvemos a desarrollar nuevos modelos, nuevas herramientas, o intentamos aprovechar el gran conjunto, la gran cantidad ya de modelos, tablas de producción, modelos dinámicos, modelos de árbol individual, es decir, de diferentes herramientas desarrolladas a lo largo de muchas décadas por distintos centros de investigación forestal o universidades en España, y intentar adaptar o utilizar estas herramientas desarrolladas para un objetivo diferente. Normalmente era para el estudio de cómo evolucionaría focalizado sobre todo en el volumen maderable y en respuesta a diferentes propuestas de gestión. Y entonces lo que hicimos pues es plantear una búsqueda bibliográfica o un trabajo de recopilación de toda esa información y intentar homogenizarla y adaptarla para los fines de ese estudio. En primer lugar, lo que vamos a partir es o de las tradicionales tablas de producción. Ahí pongo un pequeño esquema, que son modelos teóricos de evolución de la masa, según parte normalmente de una curva de calidad de estación, con una altura dominante y una edad que podemos obtener del inventario. Y luego tiene una serie de lo que se llaman relaciones fundamentales, que lo que nos van a permitir es bueno, pues estimar la altura media de la masa en función de la altura dominante,
Las curvas, perdón, las tablas normalmente trabajan con una relación que es la de la densidad en función de la altura dominante. Nosotros podemos utilizar eso, que es lo que se van a llamar las tablas de producción de silvicultura observada, que lo que van a ser es indicadora de una silvicultura normal, pero también podemos modificar esa densidad de acuerdo a pues, al criterio que tenga el posible usuario para incluir una norma de gestión silvícola. Y luego, a partir de la calidad de estación y la de densidad, lo que podemos es ir desarrollando a partir de las relaciones fundamentales, lo que nos van a dar es el diámetro medio cuadrático, el área basimétrica o el volumen total. Ahí tenéis un ejemplo de las relaciones fundamentales para una tabla de producción, en concreto de Quercus robur. Claro, esto tiene muchas ventajas, es que son las herramientas más sencillas y están desarrolladas para muchas especies. ¿Y cuál es el inconveniente? Bueno, un inconveniente que van a tener todos los modelos es que simulan mal en valores extremos. Es decir, cuando estemos acercándonos al turno o en las cortas finales, siempre van a dar problemas. Es difícil reflejar esa realidad en esos valores extremos. Y luego, que es verdad que las tablas de producción siempre tienen un modelo teórico que cuesta a veces adaptarlas a lo que serían los datos del inventario actual, sobre todo en términos de área basimétrica, no en términos de alturas o de densidades, pero sí en términos de área basimétrica. Frente a esto, tenemos unos modelos más avanzados, que serían los modelos dinámicos, que en vez de ser un modelo teórico, lo que son modelos de proyección. Entonces, sí que permiten partir de un dato, de un inventario. Entonces, lo que nos permiten es proyectar la altura actual, por ejemplo, a un valor de altura en el futuro. Nos permiten, por ejemplo, proyectar el área basimétrica actual en un valor de área basimétrica futuro. Y todo esto modificando la densidad en función de bueno, pues una silvicultura que nosotros planteemos o incluso una función de descenso de la densidad por mortalidad, por autoaclareo. Y a partir de ahí, pues ya también podemos obtener áreas basimétricas o volumen. Una característica de ambas herramientas es que al final lo que nos van a dar son volúmenes, volumen de fuste. Siempre estaban desarrolladas para obtener volúmenes de fuste, no biomasa. Las ventajas que tienen son que permiten proyectar datos reales, simular la mortalidad, pero ¿cuál es el problema? Que están construidas para para un menor número de especies y bueno, requiere que al definir una silvicultura, como no son tantos modelos teóricos, bueno, pues hay que ir determinando una serie de aspectos. En esta primera fase lo que hemos ido es recopilando todas la bibliografía que tenemos, tanto de modelos estáticos o tablas de producción como de modelos dinámicos para las diferentes especies. Ahí podéis ver bueno, las que estamos trabajando, las amarillas, las que están en color azul son las que tenemos desarrolladas y las que están en amarillo pues son las que estamos ahora mismo en fase de desarrollo, pero bueno, y algunas veis que hay apuntadas cosas. O sea, aquí soy sincero y os he puesto el estado actual de la situación. Y aquí para otras especies, en este caso ya para frondosas, principalmente. Claro, estas herramientas lo que nos dan es bueno, unos modelos que nos permiten ex ante proyectar lo que sería el volumen. Claro, y luego, muy relacionado con lo que han estado comentando antes Marta, María y Celia, tenemos que definir una silvicultura de línea base y una silvicultura mejorada donde planteemos un alargamiento del turno. Y claro, en esta silvicultura base nosotros tenemos que incluir desde el estado inicial, las claras en el momento en el que nosotros queremos hacerlas, el turno inicial, el turno mejorado, si la corta al final hacemos en un tiempo o en más tiempos. Aquí ya las posibles fuentes de información tenemos desde pues, los compendios de silvicultura, las propias tablas de producción de silvicultura variable, proyectos de ordenación o el propio usuario que lo quiera definir. Nosotros queremos que el usuario sea capaz de definir esa gestión y esa gestión de línea base y esa gestión mejorada. El siguiente punto fundamental es que tenemos que transformar el volumen total de fuste, que es la herramienta, en biomasa. ¿Eso cómo lo conseguimos? Bueno, pues ahí nosotros planteamos tres metodologías. La primera, que es computar factores de expansión de biomasa directamente utilizando el volumen del árbol medio y la biomasa del árbol media, que podemos obtener a partir de tanto de tablas de producción como de modelos,
una de las salidas es el diámetro medio y la altura media, y lo que podemos es, sobre ese diámetro medio y altura media, aplicar una ecuación de cubicación, de las muchas que tenemos para cada una de las especies, desde las clásicas que propuso Pita aquí en el antiguo Instituto Forestal de Investigación y Experiencias en el año 66, a las que hay en el ICN o cualquier otra. Y luego, también, sobre esos mismos datos de diámetros medio y alturas medias, determinar, bueno, pues la ecuación de biomasa del árbol medio. Y, bueno, también tenemos las diferentes ecuaciones de biomasa que hasta ahora se han desarrollado en España. Y pues pongo las que hemos desarrollado aquí desde el INIA, de Montero, Ruiz Peinado, Menéndez Migueles. Conociendo para cada momento de la simulación, para cada edad, el volumen y la biomasa del árbol medio, podemos obtener un factor de expansión de la biomasa que tiene de ventaja que es variable con respecto a la edad, que es algo que sí sucede en la realidad, en las masas forestales, y aplicárselo a ese volumen total de fuste que hemos obtenido de la tabla de producción o del modelo dinámico. Esa sería la primera metodología. Y la segunda se basa en el volumen total de fuste que hemos extraído de la tabla o del modelo dinámico. Lo transformamos en biomasa seca, biomasa de fuste seca, mediante la densidad de la madera, que también son valores obtenidos de la bibliografía. Y luego aplicamos una metodología también desarrollada aquí en el Instituto de Ciencias Forestales que nos permite estudiar la evolución de la razón entre la biomasa total y la biomasa de copa. Aquí conocemos la biomasa del fuste a partir de la tabla de producción y de la densidad. Pues podemos transformarla en biomasa total a partir de esos valores modelizados de la razón de biomasa de copa y biomasa total. Con esas dos cosas podremos obtener igual la biomasa total a partir del volumen del fuste, una nueva metodología. Hay una tercera metodología que son los factores de expansión de biomasa que propone actualmente el Ministerio y que nosotros solamente utilizamos en aquellos casos en los que no sea posible encontrar en la bibliografía otras metodologías, porque esta sí que es constante a lo largo de la edad de simulación, algo que da lugar a problemas. Entonces, ¿en qué se basa nuestra propuesta metodológica? Esto ya sí que está muy relacionado con lo que han contado antes. Pues simplemente nosotros somos capaces de simular en el futuro, para una gestión determinada, una biomasa de lo que serían los stocks de biomasa en pie asociados con una línea base. En este caso, ahí la veis, es la línea azul. Esto es para una especie, ahora mismo yo creo que es para no sé si es para un pinopinaster en un turno de 40 o 50 años. Y para una silvicultura alargada, ¿de acuerdo? Y veis que coinciden lo que sería hasta el momento, hasta un momento determinado donde empiezan las cortas, o ahí es cuando el usuario decide, no, yo lo que quiero es alargar el turno. Simplemente ahí veis lo que serían las diferencias, porque es lo que comentaban antes también, creo que ha sido María. Claro, esto no es un solo ciclo, esto hay que pensar siempre en infinitos ciclos y hablando de los stocks de biomasa. Ahí podéis ver la diferencia entre pues, un turno de 40, 50, lo que es el stock medio. Claro, si habláramos ya también considerando los productos, las cosas pueden cambiar. Es decir, aquí el alargamiento del turno tiene un efecto positivo. Si consideramos la biomasa acumulada, es decir, también lo que se ha extraído y lo pasamos a años, pues normalmente suele ser negativo. ¿Por qué? Porque las mayores tasas de crecimiento total en volumen se producen en las fases iniciales. ¿Tenemos algunos problemas, retos y desafíos? Pues muchos. Realmente es que para algunas especies no existen modelos de crecimiento dinámicos o no existen tablas de producción, lo que pues, está dificultando estimar esta absorción. A veces las relaciones fundamentales están ajustadas para itinerarios silvícolas muy conservadores o para turnos muy cortos. Claro, cuando queremos alargarlos, pues las cosas pueden empezar a fallar. O hay modelos incompletos en los que faltan relaciones. Para muchas especies lo que tenemos que hacer es ir haciendo una especie de patchwork, ir cogiendo pues, una ecuación de un modelo, otra ecuación de otro modelo, otra ecuación publicada en otra zona. Y luego nuestros retos y desafíos sería el transformar esos modelos estáticos en modelos dinámicos mediante incorporación de las tablas de producción, dotarlas de un carácter más dinámico
y para algunas especies que están desarrollados, modelos de árbol individual, modelos de masa, ver cómo somos capaces de implementarlo en esta calculadora. Y ya muy brevemente, sí que quería, a ver si soy capaz de compartiros, nosotros realmente nuestra función del proyecto sería dotar de todas esas ecuaciones que permitieran luego implementarlas en una calculadora, pero a la vez también estamos desarrollando de manera muy provisional una serie de calculadoras. Bueno, aquí os pongo simplemente, no sé si la podéis ver, no sé si se Sí, se ve llega. perfecto. Vale, pues para que veáis, este es un ejemplo con el pino piñonero, es decir, aquí viene a hablar de su libro, pero bueno, donde nosotros podemos partir de un turno base de 100 y plantear un alargamiento de 120 y bueno, aquí veis, pero para una calidad determinada, pero podría cambiarla para una calidad 15 o podríamos ir pues modificando en vez de un régimen de claro, tendría que cambiar no solo el turno, la línea base, sino también el turno alargado, pero bueno, para que veáis que lo que nosotros estamos ahora mismo planteando es este tipo de herramientas que nos van a poder permitir, bueno, pues modificando densidades, modificando edades, e incluso en aquellas herramientas donde haya varios modelos o para aquellas especies, pues seleccionar el modelo que más interese. Y bueno, pues esto es lo que tenía que contar por ahora. Muchas gracias a todos y luego, bueno, pues hablaremos en el debate. Muchísimas gracias. Pues nada, ahora cuando quieras, Marta, pues nos compartes pantalla. Hola, pues buenas tardes y también agradecer que nos hayáis invitado a esta charla sobre el proyecto. En mi caso, ¿lo veis bien, no? No está puesto a No, ¿no? pantalla completa. ¿Y eso cómo se hace? Pues en la parte de abajo donde tienes lo del zoom, donde el más y el menos, no sé si lo ves, en la parte esquina inferior derecha. Ah, Si no lo tienes en vista, ahora, ¿no? ahora sí. Vale, sí. Perfecto. Bueno, como ha comentado Rafa, llevamos distintas actividades dentro del proyecto desde el ICIFOR y yo lo que voy a contaros es la referida al desarrollo de criterios e indicadores para la evaluación de la mejora de la biodiversidad en proyectos forestales de absorción de CO2. El objetivo de esta acción es desarrollar metodologías para la cualificación por mejora de biodiversidad en los distintos tipos de proyectos de absorción y para eso nos basamos en las dos tipologías de proyectos de absorción de CO2 que existen actualmente recogidas en el registro de huella de carbono y compensación del MITECO, que son las forestaciones y reforestaciones y el restablecimiento de la masa forestal en zona forestal incendiada. De tal manera que lo que vamos a hacer es, el objetivo va a ser la definición de estos indicadores para estas dos tipologías de proyectos de absorción. Y una vez que estén definidos todos estos indicadores, el siguiente paso, antes de llegar a un documento definitivo, es poder establecer un diálogo con un grupo de expertos, de stakeholders, para que nos puedan ofrecer su opinión sobre la validez de estos criterios y estos indicadores y para que luego podamos llegar a su aplicación. En principio, antes de esta reunión con el grupo de expertos, hemos definido 10 criterios sobre los que vamos a trabajar, que son vulnerabilidad frente al cambio climático, inclusión en zonas de protección, diversidad de especies, diversidad estructural de formas funcionales, caracterización genética de material forestal de reproducción y regiones de procedencias, el grado de erosión y desertificación, la gestión forestal adaptativa, la restauración del paisaje, la provisión de servicios ecosistémicos y la valoración social y económica. Entonces, la idea es que para cada uno de estos criterios se puedan definir una serie de indicadores que permitirá realizar una valoración cualitativa de los mismos y luego por agregación de esos indicadores y de esa valoración cualitativa a nivel de criterio permitirá hacerlo una agregación al conjunto de todo el proyecto de absorción y permitirá realizar al final una cualificación del proyecto de absorción en 3 categorías, en bueno, regular o pobre. Voy a ir contándoos un poco cada uno de estos criterios y lo que se ha ido avanzando, algunos están más avanzados que otros.
El primero es referido a la vulnerabilidad de las especies frente al cambio climático y es en el criterio que hemos estado avanzando en mayor medida. En este caso se consideran dos grupos de indicadores, unos referidos a los indicadores de estrés y otros a los indicadores de índices de aridez y termicidad. En el primer grupo se está centrado en la determinación de las tasas de germinación por especie y las tasas de muestreo. Y en el segundo, que es en el que más hemos trabajado, se han seleccionado dos índices, que son el índice de aridez de Martón y el índice de termicidad compensado de Rivas-Martínez, que se calculan a través de los datos de las precipitaciones y las temperaturas y que ha permitido el desarrollo de distintos visores de aridez y termicidad que se muestran en la parte derecha para toda la península ibérica. Y esto, a partir de estos visores y de estos índices, lo que se elabora es una tabla para hacer esta evaluación cualitativa de los índices, de tal manera que en función de los rangos de estos valores podremos hacer una cualificación de estos índices en las tres categorías. Entonces, este mismo esquema, que está muy avanzado en estos índices, es el que vas a aplicar para el resto de los índices que os voy a presentar. El segundo criterio es referido a la inclusión del proyecto dentro de zonas de protección, que se consideran dos bloques de índices, unos indicadores, unos referidos a las figuras de protección y otros a los planes de gestión. En las figuras de protección se va a utilizar la categorización que existe en la UICN y cómo se ha trasladado luego a nuestra legislación, tanto a través de las distintas leyes nacionales como autonómicas que puedan existir. Y en cuanto a los planes de gestión, pues se tiene en cuenta tanto el PORN como el PLUG o el POD, si existe en estos proyectos de resolución estos planes de gestión u otros planes o instrumentos de gestión que están establecidos en las comunidades autónomas, incluso si existen esos planes o si los planes de gestión que se están realizando en ese proyecto son coherentes con estos planes que existen. El tercer criterio se refiere a la diversidad de especies. Aquí consideramos 4 bloques de indicadores, unos referidos al índice de diversidad, el segundo, indicadores mediterráneos y atlánticos, tercero, diversidad de aves forestales y comunes, y el cuarto, la diversidad de especies arbóreas. En el primer índice de diversidad se consideran 3 elementos fundamentales para definir la estructura de las comunidades en cuanto a su riqueza, abundancia y equitatividad, que son el índice de Shannon, el de Margalef y el índice de Simpson. En el caso de los bioindicadores, se va a basar la información en las series de vegetación de Rivas-Martínez, en función de la localización dentro del área de estudio. El tercero, sobre la diversidad de aves forestales, el indicador está referido a la presencia de las mismas, si ha habido una identificación e inventario de las especies. Y el último, sobre la diversidad referida a la composición de la masa. El cuarto criterio es la diversidad estructural y de formas funcionales. En este caso se han considerado 5 bloques de indicadores. El primero es sobre la característica de la masa. En este caso se considera la espesura de la masa expresada en fracción de cavidad cubierta y eso permite hacer una gradación de las espesuras en 3 niveles diferentes. El segundo criterio se refiere el segundo tipo de indicador se refiere al tipo de bosque en cuanto a la presencia y el tipo de sotobosques que existe. El tercer bloque es el índice de plasticidad, que todavía tenemos que desarrollar un poco cuáles son los índices que podrían mostrar esta plasticidad. El cuarto grupo es de los grupos funcionales, referido a aspectos de rasgos morfológicos, de potencial reproductivo y supervivencia de las especies en cuanto a las preferencias ambientales, el sistema radical, la sensibilidad frente a la sequía o a las temperaturas, la capacidad de comportamiento tras un incendio o la capacidad o la estabilidad estructural frente a eventos extremos. Y el último bloque es referido a la conectividad forestal, para lo que se utilizarán los usos del suelo utilizando el Corin Land Cover. Y lo que es importante es saber cuál es la ubicación de ese proyecto de absorción y cómo puede contribuir a esta conectividad forestal. El quinto criterio es la caracterización genética del material forestal de reproducción y las regiones de procedencia. Para ello se van a utilizar el Real Decreto que existe sobre las condiciones ecológicas de estas especies, de las regiones de procedencia. También se va a utilizar como indicador la categoría
en la que está incluida en todo el catálogo de material forestal de reproducción. Y un último bloque de indicadores referidos a la resiliencia de las especies, que al igual que la plasticidad es un índice, unos indicadores que hay que trabajarlos un poco más y pensar en más profundidad cuáles son los indicadores que podría ayudarnos a definir este criterio. El sexto criterio se refiere al grado de erosión, erosionabilidad y desertificación. En este caso vamos a utilizar RUSLE, haciendo una clasificación en cuanto a la erosión mediante el mapa en función de las toneladas por hectárea al año que se consideran que son aceptables o inaceptables de erosión. En cuanto a la erosionabilidad, a partir también de RUSLE se permite el cálculo del factor K y otro indicador se ha referido a la respuesta del suelo frente a episodios de sequía, perdón, episodios de lluvia en diferentes niveles. Y por último, la desertificación, utilizando como punto de partida, es el mapa de riesgo de desertificación que se elaboró a través de un programa de acción nacional por el Ministerio de Medio Ambiente en su momento. El séptimo criterio es la gestión forestal adaptativa y sostenible. Aquí se consideran 4 bloques de criterios. El primero referido a la evaluación de actuaciones silvícolas en función del tipo de actuaciones que se lleva a cabo, si ha supuesto una reducción de la densidad o las actuaciones de regeneración o la vulnerabilidad frente al incendio o el fomento de la heterogeneidad. En el segundo bloque se considera la certificación forestal, si existe algún tipo de certificación de PEF, de FSC u otras, o si se ha solicitado, se solicita en el futuro el conseguir esa certificación forestal. El tercer bloque lo constituye el tipo de gestión aplicada, es en lo que se incluye indicadores relativos al tiempo que lleva aplicándose esa gestión forestal mejorada, cuál es la calificación cualitativa de la misma del pasado o las actuaciones que se proponen llevar a cabo mediante el proyecto en este sentido. Y por último, se incluye un bloque de madera muerta en la que se hace una estimación de la madera muerta para lo que se utilizará el mapa de madera muerta del Inventario Forestal Nacional que se encuentra ya disponible. El octavo criterio se refiere a la restauración del paisaje. Aquí los indicadores se han dividido en 2 bloques. El primero referido al éxito de la restauración, en la que se consideran como indicadores si es una restauración activa o pasiva, analizar las perturbaciones, si se han elegido correctamente las medidas aplicadas, el tipo de restauración que se lleva a cabo o cuál es la frecuencia de las actuaciones. Y el segundo bloque es en cuanto a la selección de especies ligado al indicador de resiliencia que he comentado anteriormente y tener en cuenta en cuanto a la selección de especies una serie de aspectos como su distribución, las regiones de procedencia, los servicios ecosistémicos que pueden proveer, la viabilidad y los beneficios. El noveno criterio se refiere a la provisión de servicios ecosistémicos, centrándonos principalmente en 2, que son la producción de madera y el almacenamiento de carbono. En la madera, tanto la madera extraída como la que se puede aprovechar, como la productividad, y luego el almacenamiento de carbono, tanto en la parte aérea como en el sistema radical, como en el suelo. Y en cuanto a la clasificación de los servicios ecosistémicos en aprovisionamiento, regulación, cultura y soporte, pues ver los tipos de mejora que se aplican como consecuencia de la aplicación de este proyecto de absorción. Y por último, el último criterio es la valoración social, cultural, histórica y económica, dividida en 3 bloques. El primero sobre la social, cultural y histórica, en la que se contemplará cuál es si existe algún indicador de beneficio social, cuál es la participación de la población, cuál es la importancia histórica, los métodos de preferencia declaradas o si existe una disposición a pagar por el disfrute por un determinado bien ambiental. El segundo bloque es el impacto económico, también si existen unos efectos del proyecto en el mercado, ya sean positivos o negativos, y también asociado a los precios del mercado y este DAP, ¿no? de disposición a pagar por un bien ambiental. Y por último, la rentabilidad económica, en la que se incluyen indicadores económicos como pueden ser el valor actual neto, la rentabilidad del proyecto o el tiempo de rentabilidad del proyecto según un intervalo de tiempo, a corto plazo, 5 años o 25 años. Y al final, como parecido, aunque mucho más sencillo de lo que ha presentado Rafa, la idea es poner todo esto en una hoja de Excel, en la que para cada uno de los criterios aparecen los distintos indicadores que lo componen, y dentro de cada uno de estos
indicadores se tiene que establecer una serie de rangos, unos valores que les permitirá definir al proyecto como bueno, regular o pobre, y luego agregación de todos estos indicadores permitirá al final una definición, una cualificación total del proyecto de absorción referido a todos estos criterios de biodiversidad. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias a los dos, Rafael, Marta, por vuestras exposiciones. Lo dicho, no sé si Marta se podrá quedar algún poquito más. Si alguien se anima a hacer alguna pregunta, pues que la deje en el botón de preguntas y respuestas. Si no, pues muchísimas gracias, Marta, por haber estado con nosotros y Y por... lo siento que me tenga que ir. No te Pero preocupes Rafa puede es, contestar a las preguntas. es totalmente entendible. Sino que Rafael nos eche una mano y si no, pues oye, se las lanzaremos, te las pasamos por correo electrónico También, sí, y sí, sí. y si nos puedes contestar, pues te lo Y agradeceremos. si hay alguno que está interesado en formar parte de este panel de expertos, pues que nos contacten, ¿no? Ah, Siempre es interesante tener un buen grupo de discusión. claro, y además al principio hemos puesto en el chat la dirección electrónica del proyecto, con lo cual siempre pueden entrar por allí y seguro que podrán contactar con el proyecto en general y ya podrán hacer llegar la pregunta que sea necesaria. Yo he Siempre puesto mi desde email, en mi presentación he puesto mi email, o sea que si cualquier persona que quiera contactarme no hay ningún problema. Perfecto, Bueno, pues pues agradecemos tu muchísimas gracias. disponibilidad. Muchísimas gracias. Chao. Pues nada, vamos con el siguiente bloque que corre de la mano de CSFOR y va a tratar sobre la digitalización y el monitoreo. En este caso, lo van a realizar por un lado Tomás Sánchez Pellicer, perdón, que es ingeniero de montes, especializado en la gestión forestal sostenible y evaluación de recursos forestales, que ha trabajado como auditor en certificaciones FSC y PEF y ha coordinado el proyecto Life Forest CO2 y desde 2022 lidera la línea de silvicultura y carbono de la Fundación CSFOR. Y por otro lado, expondrá Julia Bueso Acevedo, que es ingeniera de montes, especializada en cambio climático y gestión forestal sostenible, que ha participado en diversos proyectos de ordenación forestal en España y ha coordinado diversos proyectos ARR bajo el esquema VCS de Berra desde 2024 es coordinadora de proyectos en el área de silvicultura y cambio climático, pues eso, de la Fundación CSFOR. Así que, sin más, les cedo la palabra, pueden compartir la presentación y adelante. Hola, buenas tardes. Ya se ve ahí en grande. No, yo simplemente voy a presentar CSFOR y la participación en el proyecto y luego mi compañera Julia ya hará la exposición de nuestra parte del trabajo. Nosotros simplemente somos una fundación privada que estamos localizadas en Castilla y León, pero bueno, trabajamos ahora mismo ya en toda España y en Europa. Básicamente está un poco desactualizado, ya somos más de 100 personas en CSFOR, somos 115 o así. Y dentro del proyecto estamos participando varias áreas de CSFOR. El área de silvicultura y cambio climático somos los que estamos con toda esta parte, sobre todo coordinando un poco el proyecto desde CSFOR. Luego el área de digitalización y tecnología aplicada para la parte de digitalización, el área de marketing y comunicación y el área de gestión. Nosotros tenemos una participación bastante transversal en toda la parte técnica. Pues estamos un poco en todos los apartados del proyecto, pero estamos coordinando específicamente dos acciones. Una que es la de el desarrollo de un sistema de monitoreo de proyectos de absorción y otra, bueno, el desarrollo del monitoreo, otra que es toda la parte del desarrollo de la plataforma de digitalización de gestión de proyectos de absorción y la última, que se me olvidaba, la de la implementación de proyectos de absorción piloto. Ahora mi compañera Julia, como he dicho, os va a comentar pues cada una de estas tres partes que coordinamos, en qué consiste. ¿Tenéis alguna pregunta? Estamos aquí disponibles.
A ver, un momento, tengo un problema técnico aquí. Bueno, pues hola, buenas tardes. Muchas gracias, Tomás, por la introducción. Yo os voy a hablar un poco de los 3 bloques en los que estamos trabajando. El primero está enfocado al desarrollo de una plataforma digital para elaborar, para registrar, gestionar y emitir créditos de carbono. El segundo bloque está enfocado al desarrollo de un sistema de monitoreo para los proyectos de absorción. Y el tercero está enfocado en la implementación de proyectos piloto para poder validar pues, todas las herramientas y metodologías que se están desarrollando en el proyecto. Vamos a empezar por el primer bloque, la plataforma digital. El objetivo de la plataforma digital es pues, desarrollar esta plataforma para poder tener una gestión integral de los proyectos de absorción. Otro de los objetivos es agilizar los procesos de inscripción, el desarrollo de monitoreos y la verificación de créditos de carbono. Y por otra parte, pues poder garantizar la trazabilidad, la transparencia mediante el proceso de digitalización. La plataforma va a contar con 4 módulos. El primer módulo va a estar enfocado a la creación y digitalización de los proyectos. El segundo va a estar enfocado a la gestión de los proyectos. El tercero al desarrollo de los monitoreos. Y el cuarto a la emisión de créditos. El primer módulo, la digitalización del proyecto, está enfocada a crear y organizar toda la documentación necesaria para registrar un proyecto de absorción. Uno de los puntos es la integración de las calculadoras, los cuales los promotores pueden acceder pues, a simulaciones de estimaciones ex ante que les puedan pues, ayudar a diseñar el proyecto y a tomar decisiones. El segundo punto pues, está enfocado a la elaboración de todos los documentos necesarios para el registro de los proyectos, como son los planes técnicos, la memoria, anexos legales, acuerdos o las propias calculadoras. Y una vez esté digitalizado todo el proyecto, pues todos esos documentos se transformarán en archivos estandarizados y exportables y se facilitará el registro en la sede electrónica. Actualmente estamos teniendo reuniones con la Oficina Española de Cambio Climático para ver de qué manera se puede vincular la plataforma digital con el actual registro, el registro de sede electrónica que tiene. El siguiente módulo está enfocado en la gestión del proyecto. El proceso del proyecto pues, es registrar el proyecto, va a tener una parte de revisión y luego una posterior validación. Una vez el proyecto esté registrado, pues contará con un módulo para su revisión por parte de la Oficina Española de Cambio Climático y por las entidades auditoras. Y lo que se pretende es crear un espacio de comunicación entre los promotores y los evaluadores para poder resolver dudas y subsanaciones de una manera rápida y que agilice el proceso de validación de los proyectos. El cuarto módulo está enfocado a al sistema de monitoreo. Este módulo integrará todas las herramientas necesarias para el seguimiento de los proyectos y en concreto de este módulo vamos a hablar más adelante porque el bloque 2 que os he expuesto al principio está enfocado en el desarrollo de todo el sistema de monitoreo. El cuarto módulo está centrado en la emisión de créditos. La plataforma utilizará tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad de los créditos de carbono. Todos los proyectos serán tokenizados antes del registro y se les asignará un código único que los acompañará durante todo el proceso hasta la emisión de créditos. Y cada monitoreo y emisión de créditos, bien sean ex ante o ex post, pues quedará registrado de la misma forma. Del mismo modo, las transacciones de cancelación de créditos también estarán tokenizadas, pues de manera que se asegure todo el proceso desde el inicio del proyecto hasta la comercialización de los créditos y que de esta manera pues, quede documentado de una forma segura y verificable.
Como tecnología que va a emplear la plataforma, pues como os he comentado antes, va a utilizar tecnología blockchain para poder garantizar la seguridad y la trazabilidad desde la emisión de la realización de los proyectos a la emisión de créditos. Va a utilizar inteligencia artificial o logaritmos machine learning para un análisis avanzado de datos. Y también va a permitir la recopilación de datos en tiempo real de sensores IoT de teledetección y drones. Y también va a contar con una plataforma de visualización geoespacial. Como beneficios que se espera de la plataforma, pues se espera que aporte eficiencia, ya que agiliza los procesos y reduce los tiempos de validación de los proyectos. También va a aportar transparencia porque garantiza la trazabilidad mediante el uso de tecnología blockchain. Y también va a aportar precisión, ya que pues, proporciona unos cálculos exactos de absorción de carbono. En cuanto al impacto que se prevé de la implementación de esta plataforma, pues en presente pensamos que va a realizar una optimización de los procesos de absorción de carbono de los proyectos. A corto plazo, pues hay posibilidad de incorporar nuevas metodologías de gestión forestal mejorada y también pues, una mayor interacción con la sede de registro que tiene actualmente el MITECO. Y a largo plazo, pues habiendo implementado todas estas mejoras en la plataforma, pues se espera que haya un fomento del registro de proyectos de absorción de carbono. Vamos a entrar en el segundo bloque, que está enfocado al desarrollo de un sistema de monitoreo. Los objetivos de este sistema de monitoreo pues, es crear un sistema eficiente y accesible para el monitoreo, reporte y verificación de los proyectos. Otro de los objetivos es reducir los costes operativos mediante el uso de tecnología avanzada. Este es un punto bastante importante porque actualmente muchos de los proyectos de absorción que se registran no se llegan a desarrollar los monitoreos y muchas veces son por esas barreras económicas. Y el tercer objetivo pues, sería facilitar la participación de promotores mediante herramientas digitales intuitivas. En cuanto a las metodologías que va a utilizar el sistema de monitoreo, pues va a permitir el uso de teledetección para un monitoreo remoto, va a permitir el uso de información recolectada con drones para tener datos aéreos detallados. Como ya he comentado antes, va a utilizar análisis con IA, con algoritmos de Machine Learning para un procesamiento avanzado de datos. Y también va a permitir pues, la recopilación y la retransmisión de datos en tiempo real procedentes de sensores IoT. Estas herramientas permiten pues, una recopilación de datos más eficiente y precisa y también van a ser interoperables con otros sistemas digitales para que haya una mayor usabilidad. En cuanto a los componentes con los que va a contar este sistema de monitoreo, pues el primero sería el propio módulo de monitoreo que va a estar integrado dentro de la plataforma digital que os hemos presentado antes y que va a tener como objetivo pues, centralizar todos los datos. Por otra parte, se va a contar con una aplicación móvil que también va a estar vinculada con el módulo de monitoreo dentro de la plataforma y que va a permitir la recolección de datos en campo. Y el último bloque pues, sería el disponer de reportes automatizados, o sea, implementar modelos y formularios estandarizados. En cuanto a los resultados esperados de la implementación de este sistema de monitoreo, pues el primer punto sería poder contar con el propio sistema, un sistema operativo que sea funcional y eficiente. Otro de los resultados sería pues, disponer de datos en tiempo real que sean accesibles para los gestores de los proyectos. Y por último, pues se espera una mayor participación y un incremento en la gestión y en la realización de los monitoreos de los proyectos. Vamos a pasar al último bloque que está enfocado a la implementación de proyectos piloto.
Esta fase está enfocada por cronograma más de cara pues, al final del proyecto, una vez ya estén desarrolladas todas las metodologías y todas las herramientas. El objetivo que tiene este bloque pues, es probar las herramientas digitales y metodologías en proyectos reales de absorción, poder evaluar la aplicabilidad de los modelos de cálculo y monitoreo en campo, y obtener pues, datos para la mejora de herramientas y así poder facilitar su uso. En cuanto a la metodología, pues se van a seleccionar una serie de proyectos piloto representativos en diferentes condiciones edafoclimáticas del ámbito nacional. Se van a aplicar las herramientas digitales para evaluar su precisión y su usabilidad, y se van a comparar los resultados obtenidos con las metodologías tradicionales. De este modo, pues, se va a permitir identificar qué mejoras y ajustes se tienen que implementar en las herramientas de monitoreo y de cálculo. En cuanto a resultados esperados, pues legado a lo anterior, poder validar en campo las herramientas y los modelos, identificar esas mejoras necesarias para las herramientas digitales y así poder obtener una mayor precisión en la estimación de los créditos de carbono. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que os haya resultado interesante y muchas gracias. A ver si puedo dejar de compartir. Ay, no puedo. Bueno, no te preocupes que te lo quito yo. Vale, Pues genial, nada, gracias. nada, no te preocupes. Muchísimas gracias a todos. Además, en un tiempo récord, os habéis portado genial. Genial, muchísimas gracias. Voy a empezar por lo fácil. Ha habido dos, os voy a lanzar esto por si acaso, no sé si Rafael a lo mejor pudiera responder o no. Han planteado dos preguntas eh, para Marta. Entonces, no sé si Rafael, tú podrías responder. Yo les he remitido su correo, ¿vale? Porque es específicamente de indicadores, ¿vale? Yo te las leo. Si tú te ves Sí, capaz, sí, sí. no te quiero poner en compromiso. Si tú te ves capaz, responde. Y si no, como les he remitido a su correo, que Marta, pues, si ellos quieren que la escriban y que Marta les responda. Si te parece bien, ¿vale? Vale. Yo te las leo por si las moscas. Mira, Adriana Tobar le pregunta a Marta, ¿estos indicadores tienen que ser evaluados por los gestores? Bueno, en principio yo creo que estos indicadores lo que se va a hacer es ponderar los proyectos de absorción, es decir, la cuantificación total de absorciones por una serie de indicadores de biodiversidad. Esto es lo que va a ser. Lo de que tienen que ser evaluados, o sea, lo que sí que queríamos, que yo creo es lo que ha planteado Marta, es que sí que haya un comité, o sea, un grupo de expertos, que muchos de los que aquí presentes podrían participar, donde donde se pueda discutir, porque al final son indicadores cualitativos. Entonces, ¿dónde pones el límite? O son cuantitativos, pero claro, un índice de biodiversidad es sano. ¿Dónde pones el límite entre que algo sea pobre, regular o bueno? Entonces, en ese sentido sí que queremos que participen. Y luego es que yo creo que es intención de la Oficina de Cambio Climático que de cara al futuro en los proyectos no solo de absorción, sino, o sea, no solo los de absorción por forestación o restauración de terrenos incendiados, sino a lo mejor también los de gestión forestal mejorada, tener en cuenta este otro tipo de aspectos que no sea solamente el bruto del CO2 absorbido, sino bueno, pues otro tipo de actuaciones. Genial, pues yo creo que la has defendido a tope. De todas formas, si le queda alguna duda a Adriana, pues lo dicho, le hemos remitido el correo y que se ponga en contacto con Marta y por si acaso quiere hacer alguna pregunta extra. Y hay una segunda, a ver si tenemos igual de suerte, que es de María Rodríguez Vera y dice, en cuanto a los indicadores de biodiversidad, ¿se va a tener en cuenta la adicionalidad y así generar créditos de biodiversidad? Yo ahí ya sí que me pierdo, incluso a lo mejor Marta también, o sea, porque el tema de los créditos de biodiversidad yo creo que se sale un poco ahora mismo del concepto. Yo creo que más la idea, sobre todo pensando en los proyectos actualmente vigentes, que son
los de absorción, lo que comentaba un poco en la primera respuesta, o sea, que la idea es ponderar el total del carbono teniendo en cuenta este tipo de actuaciones. Al centrarse mucho en forestación, claro, o restauración de terrenos incendiados, la línea base es muy fácil porque partes de cero. Entonces, pues claro, si todo lo que hagas, bueno, puede ser complicado porque también puedes hacer un proyecto y que por lo que sea afectes a algún tipo. Yo creo que no se van a tener en cuenta, pero a lo mejor hay alguno de mis compañeros que están más al día de lo que es el tema de los créditos, puede contestar mejor. Sí, por supuesto, no lo he dicho, pero si alguien se da por aludido en alguna pregunta, los micros están a un clic. Sí, por complementar lo que dice Rafa, efectivamente en este proyecto no está contemplado crear créditos de biodiversidad. Simplemente el enfoque de la biodiversidad, igual que el de adaptación, es como cualificación a los proyectos de carbono. Como ha explicado Marta, se van a cualificar como bueno, regular o pobre en función de esa ponderación de índices, pero no se van a crear créditos de biodiversidad específicos. Genial, pues muchísimas gracias a los dos. Vamos a seguir porque, bueno, parecía que no se animaba la gente, pero como todo en esta vida, es abrir el turno y yo me alegro para que así esto sea más enriquecedor para todos. Enrique Enciso lanza la pregunta para Julia, pero lo dicho, siempre está abierto a que los demás, si os animáis, si contestéis. Dice, ¿se va a hacer también para más de... te pregunta a ti, la pregunta la lanza así, ¿eh? Espero que la entiendas. Dice, ¿se va a hacer también para los más de 1000 proyectos ya registrados en la OEC? ¿En la OECC? Yo creo que el lanzamiento de esta plataforma se va a hacer para utilizarla a raíz de implementar estas mejoras que se han hecho dentro de lo que es el marco del registro de proyectos de absorción. O sea, una vez pues se haya implementado la nueva calculadora y se hayan definido las nuevas metodologías y las nuevas calculadoras. Eh, También es como una solución que se le va a facilitar a los promotores de los proyectos, pero de momento no, yo creo que no está contemplado el incluir todos esos proyectos que ya están, meterlos dentro de la plataforma. No lo sé, Tomás, si tú sabes algo más sobre esto. No, en principio la plataforma que se está creando es una plataforma para generar y tramitar el registro de nuevos proyectos de absorción. No va a ser de carácter retroactivo, sería complicado por toda la tecnología un poco que implica. No lo sé si en algún momento en la Oficina Española de Cambio Climático, si llegamos a un nivel de interconexión con ellos un poquito más fluido, porque, bueno, Enrique, tú seguro que sabes que ahora mismo todo está un poco, bueno, con la comunicación a nivel digital con la administración no está muy desarrollada. Igual en un futuro a lo mejor sí que si le ven un poco pues las ventajas, pues se planteen digitalizar todo, pero en principio está pensado para nuevos proyectos desde que empiece. Y de hecho, no está pensado como una herramienta oficial de la Oficina Española de Cambio Climático, sino es una herramienta muy orientada a los promotores de proyectos para hacer proyectos nuevos. Eh, pero no tiene por qué ser la única. Nosotros vamos a intentar hacer una herramienta que sea funcional y que facilite un poco la vida a todas las partes, pero no va a ser algo oficial. Se va a poder seguir registrando los proyectos por la vía tradicional. Genial, pues muchísimas gracias por la respuesta. Ahí os voy a comentar, hay preguntas más largas, tenéis vosotros también el botón de preguntas y respuestas, yo os las voy a leer igualmente, pero bueno, ya sabéis que a veces gusta uno ir leyendo por interiorizar. ¿Vale? No siempre sigo cómo os salen y a veces os salen a vosotros distintas que a mí, así que por si las moscas, que sepáis que tenéis ese botón que lo podéis abrir cuando queráis. Voy a leer una pregunta de Luis Javier Ros que dice: ¿existen barreras técnicas o políticas que podrían dificultar la implementación de estas herramientas en el futuro? ¿Quién se anima? Si queréis me lanzo yo también.
¿Existen barreras técnicas o políticas que puedan dificultar la implementación de estas herramientas en el futuro? Pues existen ya herramientas, barreras técnicas o políticas para implementarlas en el presente. O sea que barreras sí que va a haber. La política, bueno, evidentemente tiene que haber una apuesta por todo esto del cambio climático. En Europa parece que no vamos a tener ningún problema y vamos a seguir así. Ya ha pasado otras épocas y vamos a liderarlo otra vez. Habrá normativas, habrá que irse adaptando a las normativas y habrá que ir encajándolo. Y las barreras técnicas son más fáciles de solucionar. O sea que nosotros llegamos hasta donde se llegue, hasta donde se pueda llegar en cada momento con el desarrollo técnico y tecnológico. Nosotros estamos intentando implementar todo lo posible con este proyecto, vamos a meter trazabilidad con blockchain, etcétera, etcétera, pero la adaptación es lenta, pues la administración va a ir a una velocidad, nosotros vamos a ir un pasito por delante en esto, de lo técnico y lo tecnológico, y habrá que ir encajando poco a poco. Enrique, os agradece vuestras respuestas. Yo Continuamos. solo quería simplemente Sí. comentar y añadir lo que está comentando Tomás, que aunque la parte técnica es verdad que, o sea, la parte tecnológica sí que evidentemente puede tener con lo que estaba diciendo Tomás, que la parte política, o sea, es que comentaros que el Ministerio, ¿no?, y la Oficina de Cambio Climático está muy a la par de este proyecto, estamos trabajando en conjunto y muy interesada en que esto salga adelante. O sea, que la parte, digamos, más institucional o más, digamos, de políticas, pues sí que hay un interés muy, muy grande para que esto salga y se desarrollen este tipo de metodologías y herramientas. Nada, Hombre, sí, era por puntualizar eso. eso es una cosa bastante importante. A partir de aquí lo siguiente, pero bueno, el primer paso ese es que es el grande, yo diría. Uno de los grandes está eso y el dinero, son las dos cosas, diría yo. Pues bueno, por lo menos uno. Sí, sí, ahí hay un buen empuje, yo creo. Os da las gracias por la respuesta en la persona que la ha hecho. Miguel Chamón, esta es una pregunta un poquito más larga, os plantea lo siguiente. Dice, ¿se plantea evitar enviar la metodología desarrollada con el proyecto para que pueda ser estudiada y o validada mediante los actos delegados previstos en el reglamento UE 2024/3012 del Parlamento Europeo del Consejo y del Consejo del 27 de noviembre de 2024, por el que se establece un marco de certificación de la Unión para las absorciones permanentes del carbono, la carbocultura y el almacenamiento de carbono en productos? Buena pregunta. Pues rápido, no sé. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? En principio no. La respuesta sí, en el marco de este proyecto creo que no. No sé si desde CETEMAS o Preferred by Nature, pero en principio en el marco de este proyecto no se va a hacer. Simplemente, o sea, no está contemplado dentro del proyecto, como dice Tomás, pero sí que es verdad que una vez que esté la metodología, pues que la metodología tiene, o sea, puede tener vida propia. Me refiero que la metodología está creada con un, bueno, pues para que pueda coexistir con este marco europeo que se está poniendo en marcha y que, bueno, que sea viable en las nuevas políticas europeas, con lo cual no está ahora mismo contemplado, pero la metodología va a estar ahí y, como ha dicho también Marta y María, es una metodología viva que si hay necesidad, pues se podrá adaptar llegado el momento. No sé si María o Marta queréis comentar algo. Sí, yo sí quería añadir algo, y es que la metodología como tal no se podría aplicar al marco europeo. Habría que aplicar un esquema que bajo ese paraguas esté la metodología. Por lo tanto, la única forma que habría de aplicar o de que Europa apruebe esta metodología como válida dentro del esquema europeo es que el registro, o la más fácil es que el registro asuma esta metodología como suya y entonces aplique dentro del esquema europeo y entonces ahí sí que puede estar validada. Así como tal, la metodología sola no se podría aplicar. Y en este sentido sí que ahí está previsto que el Ministerio de alguna manera aplique para registrar su esquema en el nuevo European Framework,
pero no sabemos qué metodologías van a meter ahí. Eso todavía está sin decidir. Primer paso es que nuestras metodologías las metan en el Registro Nacional. Ese es el objetivo del proyecto y, en principio, como decía Celia, hay bastante buena voluntad. Pues con esto hemos respondido. He eliminado una pregunta porque trataba también sobre este tema, y también hay una tercera pregunta que es de Bernabé, que también dice que si se tenía pensado proponer esta metodología, que básicamente es lo mismo sobre este reglamento. Está la gente pensando en ello, así que lo voy a dar por respondido. De todas formas, si alguien quiere hacer alguna puntualización tras las aclaraciones que han hecho, os vamos a dar unos segundillos para que respondáis. También, si os animáis, podéis levantar la mano, os activamos el micro, y por si a lo mejor os es más sencillo hacer alguna aclaración o comentar alguna cuestión después de las aclaraciones que han hecho los ponentes. Hay otra cuestión en este caso es para Celia, la plantea María José Palomares, que pregunta que si Celia podría aclarar, por favor, eh, si hasta qué porcentaje del proyecto podría estar financiado por ayudas públicas, y una vez cumplir con el requisito de adicionalidad en los proyectos comentados. Sí, una de las cosas que hemos comentado, o sea, uno de los criterios para demostrar la adicionalidad era el tema de la financiación financiera, o sea, del criterio financiero. Puede tener financiación pública, pero que no cubra el 100% del desarrollo del proyecto. ¿Sí? No sé si... Quiero decir, si el proyecto ya se iba a desarrollar porque tiene financiación pública y lo puede desarrollar al 100%, pues entonces el proyecto no es adicional. Pues De todas formas, también un poco por complementar, esta es la metodología, o sea, esta es la metodología que está planteada dentro del marco del proyecto, pero no sabemos si la Oficina Española del Cambio Climático la va a adoptar tal cual está o no. Por ejemplo, ahora mismo en los proyectos actuales no tienen en cuenta la adicionalidad, de tal manera que no sabemos si esta parte, pues hasta qué punto la van a adoptar tal y como está escrita. ella pregunta que si no hay un valor concreto. No. O sea, tal cual está especificado en la metodología, no puede cubrir el 100%, pero no hay un mínimo. También, o sea, vuelvo un poco a insistir en que es una metodología que está en desarrollo, que, como dice Tomás, pues el objetivo es que la oficina la incorpore dentro del registro, pero tiene un marco, digamos, más amplio de lo que ahora mismo está establecido en el Ministerio. Entonces, bueno, pues si depende de dónde se vaya a utilizar, si el registro del Ministerio o sea, va a cumplir los criterios que marque Europa, pues a lo mejor sí que tiene que considerar ciertas características o particularidades que se están marcando en esta metodología, o puede que no. Entonces, bueno, tiene un marco amplio, este es el contexto general, luego habrá que la casuística de donde se aplique, pues a lo mejor puede sufrir algunos cambios. Perfecto. Bueno, si tiene alguna otra duda, como lo he dicho, que le podemos pasar tu contacto Sí. y que le aclares todo lo que necesite, y ya está. Ha llegado también una pregunta por el chat que no sé si María se la ha contestado. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, la acaba de contestar porque no sabía si la ibas a leer. Sí. Y entonces, bueno, Digo, como era ya la pues, última que quedaba, pero bueno, si queda contestada, no sé si quieres que la lea por si quieres decírselo de viva voz por si te has dejado algo, o lo damos así por solucionado. Lo que tú quieras. como tú quieras. Bueno, ella preguntaba si un propietario no realiza gestión, podría aplicar, ¿no? Con la metodología. No realizo gestión y ahora digo que voy a alargar el turno y entonces tengo proyecto. Y nada, yo le comentaba que una de las condiciones de aplicabilidad de la metodología precisamente es que exista un modelo de gestión aprobado por un plan de gestión aprobado por la administración competente, precisamente para evitar este tipo de casos. Y entonces, si no tienes ese instrumento de gestión, pues tu terreno no es elegible para aplicar la metodología. Me parecía que era una cosa bastante interesante, digo, por si las moscas. Pues nada, chicos. No, una cosa simplemente también por complementar un poco esta
para esta pregunta. En el marco de este proyecto está pensado desarrollar 3 metodologías de gestión forestal. Y el caso este que plantea de no gestión a gestión, esa metodología no está contemplada aquí ahora para que se desarrolle. No, pero no quiere decir que en un futuro no se puedan plantear o desarrollar. De acuerdo. Pues si nadie más se anima a preguntar nada, habéis cumplido como unos leones. Es un proyecto increíble y vosotros también. Agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros, que hayáis querido compartir todo vuestro conocimiento, que es un montón, con nosotros en esta actividad que el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales propone, que es nuestro café forestal. Y eso, agradeceros a vosotros por venir, a los asistentes por quedarse aquí siempre hasta el final y estar interesados en asistir. Nosotros emplazamos a todo el que quiera venir la semana que viene, que tendremos el siguiente café forestal que lleva por título Biosensores para plantas, medida de estrés en Seavia in situ a tiempo real. Y nada, chicos, no sé si vosotros queréis decir algo más. Por nuestra parte queremos que si queréis volver para darnos resultados finales estaremos con los brazos abiertos como siempre. Y si queréis decir algo más, aquí... Os dan las gracias, es verdad, por el chat. Ha habido muchísima gente agradecida de todo lo que nos habéis contado esta tarde. Y nada más. Nada, yo creo que hablo por el resto de mis compañeros del proyecto Ecodosfor, darte a ti las gracias, daros las gracias al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales por la oportunidad de presentarlo aquí y nada, dar las gracias al equipo del Ecodosfor por haber compartido todo lo que estamos haciendo y a todos los asistentes que han pasado un par de horitas ahora con nosotros. Ojalá podamos volver al final del proyecto para contar todo lo que nos queda. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y que tengáis buena tarde. Hasta la próxima.